Vamos de inmediato al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. El Señor enseñaba diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y vuelvo a leer el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos a recorrer varias escrituras. Trataremos de cubrir de 10 a 12 escrituras, en donde el Señor nos va a dar a conocer el perfil de los personajes falsos. El perfil de las figuras falsas. Son falsos. Y vamos a conocer lo que dice la Escritura de cómo darnos cuenta que son falsos. La primera figura que nos habla el Señor en su palabra es acerca de los profetas. Profetas. Tenemos aquí un personaje. Él dice que es un profeta. Él viene a nosotros. Nosotros sencillamente apenas sabemos de él o suponemos que el pastor lo conoce. Se crea pues un mundo de miradas hacia él, a ver quién es. Tiene él una apariencia, pero vayamos a lo que está escrito. El Señor Jesús nos advierte. Dice Él en su palabra: no deseo que ustedes descubran a ver si es profeta. No. Deseo que descubran a ver si es falso. Cada escritura que le voy a dar tiene dos secciones. La primera nos indicará el personaje. En este caso, es un profeta. La segunda sección nos va a indicar, y yo le llamo el complemento. El complemento nos indicará definitivamente que si eso se cumple en dicho personaje, el tal es falso. Hermanos, entre el domingo pasado y hoy ocurrieron tremendos desastres, tremendas catástrofes. Así como vimos que la tierra tembló, que hubo grandes sismos en varios lugares, el Señor nos presenta un panorama acerca de la actividad en lo espiritual y nos va a dar una radiografía, unos rayos X, nos va a abrir la ventana en las Escrituras para que veamos el perfil de lo falso. Falso quiere decir engañoso, mentiroso, espúreo, impostor, fabricado. Alguien engañoso, mentiroso,
es un impostor, es un fabricado, es un engañador, es un falso. El Señor quiere que la iglesia, en medio de esta actividad, ahora, las imágenes en la televisión nos presentan los grandes esfuerzos, los enormes sacrificios de ayudarnos los unos a los otros. En medio de eso, hay un panorama que no se ve, es espiritual. Miren la actividad de la industria que fabrica personajes falsos. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas. Un profeta es alguien que pretende pronosticar, intenta pronosticar, alguien que profetiza, da mensajes, etcétera. No queremos saber si es profeta, no, queremos saber si es falso, el susodicho profeta. ¿Cuál es el complemento en esta escritura que nos refiere el texto? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, si esto se cumple, el tal es falso. No cualquier persona es un falso. Y no porque tengamos una opinión que es subjetiva acerca de alguien, para nosotros es un falso. De hecho, se nos advierte que no debemos creer ni en nuestra propia opinión o confiar en ella. Debemos confiar en lo que está escrito. Si esto se cumple en tal persona, es un falso. Y la iglesia debe saber cuándo alguien es un personaje fabricado, impostor, espúreo, engañoso, mentiroso. Quiero que tome nota de los complementos, por favor. Yo sé que usted se los deja a su memoria, a su capacidad retentiva, pero si usted los escribe, un día los va a consultar. Un día va a tomar la escritura y va a ir directo a la cita bíblica que hoy le indiqué. De todos los personajes fabricados que hay en la escritura, más del 80% se refiere a los profetas. Mire ahora Mateo 24, 11 y 12. Mateo 24, 11 y 12. Recuerde que primero vamos a identificar el personaje y después el complemento. Y si el complemento se cumple, el tal es falso. ¿Qué dice el complemento? Bueno, veamos, dice, y muchos falsos profetas. Note que dice muchos, hay muchos, se levantarán. Identifiquemos el personaje, falsos profetas. Complemento, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos falsos profetas para engañar a muchos. El efecto del poder del engaño es que enfriará el amor de los muchos. El personaje es el personaje, está fabricado. Puede aparecer en un canal de televisión, puede aparecer en un hotel dando una conferencia, puede aparecer detrás de un púlpito, puede ser alguien con tarjeta de presentación, con una oficina en la ciudad. No queremos saber si es profeta, queremos saber si es falso. No puede ser falso el susodicho por cualquier opinión subjetiva. No, la Escritura lo define y lo califica. Nosotros,
por medio de la Escritura le vamos a prestar atención a cuando el Señor dice, cuidado con fulano de tal, porque se cumple esto en él. Vamos a examinar nuestras relaciones, nuestros contactos, qué recibimos por el WhatsApp, qué andamos viendo en YouTube, a quién le tenemos confianza, pero ese a quién le tenemos confianza es al título de quién le tenemos confianza. Ustedes tienen un pastor, pero también pueden tener, y no es de que yo lo permito en un sentido permisivo, sino que las personas mismas pueden buscar una relación con algún profeta, con algún apóstol, con algún doctor en esto, etcétera. Pero hoy les vengo a enseñar la industria que fabrica personajes falsos. Es muy poderosa y tu opinión la puede subestimar. Por ello, cambia tu opinión o déjala y toma la palabra de la Escritura. Mira lo que dice Mateo 24, 11 y 12. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El complemento es, se levantarán para engañar. Pero ¿cómo lo van a hacer? El engaño es un poder de manipulación. La manipulación siempre generará el ambiente necesario y óptimo para engañar. Una de las cosas sutiles o propias del engaño es que habrá mucha palabrería. Mucha palabrería. Le podemos llamar seguimiento a ti o relación, le podemos llamar mensajeo, o sea, podemos usar términos tecnológicos o propios de la era de la información. Pero hay un poder engañoso que posee el personaje. Él tiene un gran título. Es un título que lo podemos encontrar en las Escrituras inclusive, pero es un impostor. Él puede tener presencia en varios lugares, en varios países, y todo mundo le tiene afecto por el carisma, etcétera. Pero la voz del Señor se levanta y dice, estos personajes están levantados para engañar a muchos. El poder de ese engaño es que va a enfriar el amor de muchos. A enfriar el amor de muchos. Si esto se cumple en el susodicho ministerio de fulano de tal, el tal es un falso. Y la iglesia debe saber. La iglesia no debe morder el anzuelo de los personajes. La iglesia debe saber cuál personaje es fabricado y cuál personaje fue puesto por Dios. La iglesia debe identificar en este momento de bastante actividad, tanto en lo natural como en lo espiritual. Te quiero decir que los personajes, estos personajes están tomando posiciones socialmente. A nivel global, a nivel mundial, están tomando posiciones. Vamos pues ahora al versículo 24. Estamos en Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos. Ahí está otro personaje, o falsos mesías, y falsos profetas. Y harán grandes señales y grandes prodigios. De tal manera será la magnitud, lo asombroso, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiero que vean los complementos cuán enriquecidos
son o están. Hay mucho a favor de lo falso. Es que hay un poder en esa industria que fabrica esos personajes y son impostores, porque no son lo que dicen ser. Dicen que son de parte de Dios y no son de parte de Dios. Dicen que Dios los envió y Dios no los envió. Pero la gente muerde el anzuelo acerca de, como dice el texto, esas grandes señales y grandes prodigios. Hermanos, recuerden este punto y se los voy a estar enfatizando una y otra vez. No queremos saber si son profetas. Tienen las señales de profeta, tienen los dones que los profetas tienen, tienen el conocimiento, la teología, todo, están sumamente equipados. Queremos darnos cuenta si son falsos, eso es todo. Queremos darnos cuenta si son falsos o no. Es muy importante esto. ¿Quién nos dice que fulano de tal, que tiene tantos seguidores, que tiene tantos videos subidos en YouTube, que visita varias ciudades cada año de la República Mexicana, que puede darnos su celular, etcétera? ¿Quién nos garantiza que fulano de tal es verdadero? Bueno, si no sabes las características que la Escritura indica de que es falso, si éstas se cumplen, no sabes en sí. Entonces, dice el texto, los personajes, los falsos mesías y los falsos profetas. Si se cumple que están haciendo señales y prodigios para engañar, si se cumple que esa coalición de profetas y coalición de mesías y coalición de estos y aquellos susodichos están haciendo grandes señales para engañar, son falsos. Son falsos. Con toda confianza y la honestidad que nos da la Escritura, son falsos. Ahora, dice ahí el texto, si fuere posible, aún a los escogidos engañarán. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa ese mensaje? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el personaje falso, aquí ejemplificándolo, me va a decir, me vas a decir unas palabras. Hermano, quiero hablar con el pastor de tu iglesia. Hermano, quiero hablar con el pastor de tu iglesia. Soy el profeta Hugo. Soy el profeta Hugo. Estoy en campaña haciendo señales y milagros. Estoy en campaña haciendo señales y milagros. En tu ciudad. En tu ciudad. Se fija, ellos identifican a los escogidos. Somos los escogidos del Señor, pero lo que dice el texto es que ellos hacen alarde de que es un desafío para ellos engañar a un escogido. Es como escuchar esto. Yo puedo engañar a un escogido. Yo puedo engañar a un escogido. Entonces, si fuese posible, aún a los escogidos engañarán. Va a haber mucha palabrería. Va a haber mucha palabrería. Mucha. Por los medios masivos de comunicación. Vean la inteligencia. Vean el poder. No los subestimes. Conoce el perfil de la industria que fabrica impostores. Vamos a continuar leyendo. Ahora, Hechos 13:6. El libro de los Hechos es un libro de literatura
histórica, Hechos 13:6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Identifiquemos al personaje. Es un profeta. Y ese nombre, suena y resuena. Bueno, no queremos saber si es profeta, queremos saber si es falso. Eso es todo lo que queremos saber. Y la Escritura nos equipa para no andar corriendo como hormiguitas ciegas o gallinitas ciegas, para no andar consultando o invocando lo que salga en Facebook o en celular. Cómo captó la atención en estos días. Bueno, encuentren ahora el complemento. ¿Cuál sería? ¿Qué dice la Escritura que es el complemento allí? El personaje es un falso profeta, pero el complemento. Mientras lo encuentran, les digo esto. Vean que Pablo y Bernabé no llegaron con esta actitud. Señor procónsul, buenos días, estamos aquí atravesando la isla y nos damos cuenta de que usted ya tiene a un ministerio íntimo de usted. Nos damos cuenta que él es un profeta. Bueno, como usted ya tiene a alguien quien le diga y le dé comezón en los oídos, nos vamos a retirar. No, esa no fue la actitud de Pablo y Bernabé. ¿Ya encontraron el complemento? Recuerden, en cada versículo que les doy, la Escritura nos dice el personaje y el complemento. Y si el complemento se cumple, el tal es falso. ¿Cuál es el complemento? ¿Dónde dice? El complemento está en el versículo 6. ¿Ya lo encontraron? Es la palabra mago. Si es mago, es falso. Punto. Así de crítico. Así de sencillo. Pastor, es que no sé qué es la magia. ¿Cómo que no sabes qué es la magia? Si es mago, es falso. Punto. Pero no sale en la televisión en su programa, pero antes de salir hacen magia. El que es mago. Trucos, ocultismo, hechicería, fetiches, amuletos, horóscopos, signos, colores, colguijes, toda una utilería de la magia. Pero es profeta. Cuidado con el anzuelo. Cuidado con el anzuelo. Aunque en la tarjeta de presentación diga que es profeta, vea la Escritura y dice el Señor, encuéntrale los frutos, porque esos no salen en la televisión. Salen los dones, pero no los frutos. Y ahí está uno atento. Dice el texto, a cierto mago. Si es mago, es falso, hermanos. Así. Pero es que ya tenemos amistad. Ay. Esas cuestiones. ¿Por qué quieres tener amistad con alguien que no es de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Vean lo que dijo
el apóstol Pablo, versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahí está el discernimiento que da el Espíritu Santo y lo recibió el apóstol Pablo. Discernimiento es cuando el Espíritu te da una información que todavía tu mente no tiene. Aparentemente tú estás usando tu capacidad cognitiva, tu capacidad, tus sensores, tu mente, tu razonamiento, tu intelecto. No alcanza uno a discernir así. Es por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu donde uno puede identificar de qué espíritu es. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque en la familia, en los familiares puede haber magos. Y los saludamos. Puede haber personas que practiquen toda clase de hechicería y ocultismo. Confíen en el discernimiento que les da el Espíritu de Dios las 24 horas y llénense de la Escritura como ahorita estamos atendiéndola. Si es mago, es falso, punto. Vamos a ir ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios 11. A ver. 13. Ahora, Hugo ya no va a ser falso profeta, ahora va a ser otro personaje que lo vamos a leer. Oiga, pastor, ¿y esos personajes fabricados también están en las escuelas? También. Universidades, iglesias, en todos lados, en el gobierno, en todos lados, porque toman posiciones. Ahorita te voy a seguir enriqueciendo la palabra y nutriendo para que te des cuenta del panorama. De hecho, si solo le haces caso a lo que ves en la televisión, estás atrapado. Estás embabucado. Si solo le haces caso a lo que sale en la televisión, estás siendo guiado así, embelesado, hechizado. Debes hacerle caso a la Escritura. A la Escritura, a la Escritura. La Escritura ahora nos habla, pon allí, segunda carta a los Corintios 11, 13 y 14, ¿qué dice? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Pues ahora vamos a escuchar. Soy el apóstol Hugo. Soy el apóstol Hugo. Ya nos apantalló, ya sonó rimbombante. Le vemos el traje, la etiqueta, la corbata, los Levi's, sus ayudantes y, bueno, yo digo, ¿también hay apóstoles falsos? También hay apóstoles falsos. Dice, obreros fraudulentos. Bueno, ahora descubran el complemento. Un apóstol es apóstol conforme a lo verdadero es apóstol, por ciertas características, o el llamado de Dios, etcétera. Pero cuando alguien dice ser apóstol, queremos saber no por qué es apóstol o
qué lo hizo apóstol. No, queremos saber si es falso. Eso es muy importante, hermanos. El complemento dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si ese complemento se cumple en la susodicha persona, el tal es un falso apóstol. Tan sencillo como eso. Así de práctico. ¿Qué se debe cumplir? ¿Qué se requiere? Tener evidencia de que nos deje plantados en una reunión. No, eso no lo hace falso. Que esté divorciado, eso no lo hace falso. ¿Qué lo hace falso? ¿Mi opinión? No. ¿La tuya? Tampoco. ¿Qué lo hace falso? Lo que dice la Escritura. Remitámonos al testimonio. ¿Qué lo hace falso? ¿Que no nos habla? ¿Que no nos escribe? ¿Que no nos visita? No, hermanos. Hay que desechar todas esas cuestiones que son de otro nivel, de otra esfera. Esto es lo que lo hace falso si el tal tiene evidencia de ello. ¿Qué dice el texto? Dice que cometen fraudes, usan disfraces como de luz, apariencias como del nivel y la estatura de Cristo. Vean la utilería, disfraces, luces, apariencias, niveles. ¿Cuántos de ustedes entonces pudieran identificar a un falso apóstol? Si alguien dice, yo lo identifico de esta manera, él no sabe lo que yo sé, eso no lo hace falso. Él no predica lo que yo predico, eso no lo hace falso. Él no se congrega donde yo me congrego, eso no lo hace falso. Son cosas subjetivas, son de opinión. Lo que diga la Escritura es lo que dice Dios. Si el susodicho apóstol y sus secuaces fraudulentos son encontrados en fraudes, en obras falsas, son encontrados que usan disfraces como de luz. Ahora vean la estructura. Satán, apóstoles falsos, obreros fraudulentos. Es una estructura falsa, fabricada, impostora, de maldad, para engañar. Entonces, si esto se cumple, es falso. Ahora vamos a segunda carta a los Corintios, allí mismo en ese capítulo, vayan al versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Dice, en caminos muchas veces, es la palabra de Pablo, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esto es lo que más impacta, porque hay muchos falsos hermanos. Es una esfera donde la palabra hermano está en todas las bocas. Y vean, soy el hermano Hugo. Soy el hermano Hugo. Soy el hermano Hugo para todos. Soy el hermano Hugo para todos. Ja, pero es falso, pero no sabemos.
¿Ven? Soy el hermano Hugo para todos. Aleluya. No queremos saber si es hermano, queremos saber si es falso. Eso es lo que nos importa. De ti y tú de mí. Todos nos exponemos a la luz de la Escritura. No queremos saber si haces señales o no. Queremos saber si eres de los falsos. ¿Y cómo le hacemos allí? Falsos hermanos, dice Pablo. Bueno, ¿dónde está el complemento? El complemento está en Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Tomen nota de los complementos, porque si ellos se cumplen. Por ejemplo, aquí tenemos pues cierto archivo. Digo, es un archivo de palabra que ahorita voy a mencionar. Por ejemplo, si alguien deja de diezmar, ¿no lo hace falso? Si alguien deja de ofrendar, no lo hace falso. Si alguien deja de venir, no lo hace falso. Es que vuelvo al punto, hermanos. No es falso por cualquier cosa. No, hermanos, no. Hay berrinches que la gente hace. Algunos son malagradecidos, se van sin decir gracias. Algunos son turistas, se van vacaciones largas y vienen. Algunos son los eternos visitantes que no tienen pastor. Pero no los hace falsos. ¿Qué hace falso a un hermano? Para que sea falso necesita llamársele hermano. Si no, ¿cómo nos damos cuenta de que es falso? ¿Qué dice Gálatas 2:4? Préstele atención a los complementos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos. Allí comienza a hablar el complemento. Un introducido dice a escondidas. Un introducido a escondidas nunca va a decir esto. Hermanos, ya llegué. Hermanos, ya llegué. No. A escondidas, camuflajeados. Pon la versión 60, por favor. Introducidos a escondidas. Introducidos a escondidas. Te voy a dar un ejemplo de algo, en este caso una cosa, introducida a escondidas. Ve el programa de Alerta Aeropuerto de National Geographic y mira el momento cuando están escaneando el cuerpo completo de las personas así y les encuentran bolsitas de cocaína. Introducidas esas bolsitas en sus cuerpos y quieren introducir eso a escondidas. Eso es introducir a escondidas. No se ven, no son notables a los ojos, pero algo llevan dentro, ¿Qué dice el complemento? Si eso se cumple en alguien, es un falso hermano. ¿Qué dice el complemento? Primero, su modo de operar. Se introducen a escondidas, entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos odian la libertad que trajo Cristo Jesús. Para reducirnos a esclavitud, para someternos bajo reglas
leyes. Puede ser comenzando por la ley de Moisés y luego leyes denominacionales de una denominación. Todo lo que te reduzca la libertad que te dio Cristo será por medio, esa obra será por medio de un falso hermano. Así sea imponerte la ley de Moisés o imponerte la ley de una denominación o de una religión. Todo lo que cause esclavitud es una obra de un falso hermano introducido. No puede ser falso por cualquier onda, por cualquier idea, por cualquier cosa. Entonces, vean que el falso es enemigo de Cristo, porque es alguien que atenta contra la libertad que otorgó Cristo. Es una libertad espiritual. Es una libertad porque hay un cambio de corazón. Pues a ciertos personajes no les gustó eso. No les gustó eso. Y allí, en la época del apóstol Pablo, había mucho en la iglesia de Corinto que querían judaizarlos otra vez o arrastrarlos de nuevo hacia el judaísmo. Bueno, tenemos falsos hermanos. Falsos hermanos. Espían nuestra libertad que tenemos en Cristo. Ahora vamos hacia la segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1. Segunda carta del apóstol Pedro, 2, 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es el nuevo personaje. Entonces vamos a escuchar algo típico de un maestro. Hermanos, yo soy el maestro Hugo. Yo soy el maestro Hugo. Tengo en mi corazón dos cosas. Enseñarles y corregirlos. A todos. Apréndanse ese lenguaje. Es típico de los maestros. Hermano, te quiero corregir en esto. Pero, listos. ¿Que los maestros verdaderos no corrigen? Sí corregimos. Pero también los falsos lo quieren hacer. Es que la industria que fabrica los personajes falsos, hermanos, son estructuras que se van a caer sobre ti si estás abajo de ellas. No confíes en esas estructuras, pero necesitas identificarlas. Son estructuras humanas, débiles. Ahora puedes entender la gracia que en su sabiduría el Señor Jesucristo nos dio pastores conforme a su corazón para ser pastoreados. Bueno, vean el personaje falso. Ahora es un maestro. No nos interesa saber si eres maestro. No nos interesa. Nos interesa saber si eres falso maestro. Pero ¿cómo vamos a salir de esa encrucijada? ¿Cómo? Te sabes todos los Padres Nuestros, te sabes toda la Biblia, sabes la doctrina de la imposición de manos, sabes echar aceite, puedes hacer visitas a las casas, puedes echar fuera demonios. ¿Me impresionas? Puedes dirigir la alabanza, puedes dar clases de discipulado,
Pero aquel que tiene discernimiento sabe la Escritura y va a detectar si fulano es un falso maestro. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra base? Pastor, es que yo, no sé, como que yo califico a las personas de otra manera. Ah, ¿cómo? Es que yo siempre estoy pensando positivo, viendo lo positivo de ellas. Y entonces para mí son positivas. O sea, para ti, en el caso dado, fulanito es bueno, es verdadero porque te habla todos los días, te manda tu versículo del día al WhatsApp, se reporta contigo. ¿Eso lo hace verdadero? No, hermanos. Mira, la Escritura nos lleva a lo crítico, a aquello que es corrupto. La Escritura nos lleva a identificar lo falso, o sea, si es falso. ¿Cómo sabemos si fulano es falso? ¿Cómo? Bueno, ¿qué dice el complemento? Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si eso se cumple, el fulano de tal es falso. Punto. Punto, es falso. No puede ser falso por cualquier opinión que tengamos, por cualquier grado de amistad o relación que digamos mantener con él, o con ella, o con la coalición de esto, o la alianza de esto, o fulana oficina en el centro de la República, etc. Vamos a un compare porque ese texto vamos a leerlo en varias versiones. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también, así tal cual, entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Otro versículo, otra versión. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta, sin que nos demos cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Estos son los falsos maestros y los falsos profetas. Ahora la primera carta de San Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Ahora vamos a escuchar este clamor. Pastor, ¿a poco hay más personajes falsos? Pastor, ¿a poco hay más personajes falsos? Vamos a la mitad. Vamos a la mitad. Hermanos, esto está feo, 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 feo. Y ya se quieren ir y vamos a la mitad. Y allá los espera una voz falsa. ¿Qué van a hacer? Amados, pon la versión 60, por favor. Amados, no
creáis a todo espíritu. Anote esto por favor. Los amados y amadas no creemos a todo espíritu. Los amados no creemos a todo espíritu. Esto es muy interesante porque la Escritura primero nos lleva a creer. De pronto dice, no creer a todo espíritu. No creer significa dudar. Son palabras mayores, Son palabras para quienes tienen bastante escritura en su espíritu. Los amados, las amadas, son los que no creen a todo espíritu. Pero faltan los complementos que nos van a enriquecer. Ahorita hice esta pausa para decirte esta expresión, esta verdad. Los amados no creen a todo espíritu. Dice, sino probad los espíritus. ¿Estás leyendo la palabra espíritus? Entidades que hablan, entidades que son inteligentes, entidades que conocen, capacidad cognitiva, entidades que hablan. Sino probad los espíritus si son de Dios. Allí anota esto siguiente, por favor. Los amados y amadas debemos probar a todo espíritu, porque al estar probando los espíritus no estamos creyendo a todo espíritu. A ver, ¿cuántos me prestaron atención? Cuando la Escritura dice, no creáis a todo espíritu, ese momento de no creer a esas voces es mientras estás probando a todo espíritu. Porque si nomás dices, no te creo, sin probar, eso no es dudar de todo espíritu, como te pide la Escritura, que es no creer a todo espíritu. El amado debe probar a todo espíritu y al hacerlo no estará creyendo a todo espíritu como se lo indica la Escritura. Y muchos no prueban los espíritus. Es probarlos. Ahora, en los versículos 2 y 3 nos va a ampliar la postura para el amado y la postura que que tienen los espíritus. Siguiente parte dice allí, porque muchos falsos profetas, que ya tenemos el perfil de ellos, han salido por el mundo. Escribe esto más. El espíritu del mundo es el anfitrión para los falsos espíritus y es el anfitrión del espíritu del anticristo. Esto ya se cuajó, esto ya está en operación. Esto es una realidad a nivel global. Es el mundo el anfitrión para lo falso. El mundo es el anfitrión, es el que recibe a los espíritus. El mundo, el espíritu del mundo. Y se hacen unas empresas espirituales tremendas, hermanos. Tremendas. Bueno, ¿qué dice el texto? El amado no debe creer a todo espíritu, pero es nomás decir, no te creo. No, es que se te pide que los pruebes y en ese periodo de prueba, de tú probarlos a ellos, no estás creyéndoles. La prueba te dará un resultado, un dictamen. La voz fulana de tal es de Dios o no era de Dios, punto. Si es de Dios, entonces creo. Si no es de Dios, no voy a creerle.
Es muy importante esto que nos está enseñando la palabra de Dios. Porque ahorita el texto dice, muchas voces han salido por el mundo. Hay mucho movimiento, muchas voces, muchas voces. Entonces, seguimos leyendo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, súbele por favor, ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, quien es el anfitrión. Muy bien, las posturas de las cuales les hablé. El texto le pide al amado que pruebe. ¿Cuál es la prueba? Tú vas a demandar que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Le vas a demandar. Si se niega a hacerlo, no es de Dios el tal espíritu. Pero por otro lado, el espíritu susodicho te va a demandar a ti que digas lo que él quiere que digas. También eso. Toma nota de ello. Así como tú le demandas que confiese algo, él también te va a demandar que tú confieses algo. Entonces, es una lucha. Tú no debes ceder territorio. Tú eres el que le debes demandar que confiese algo, que confiese lo que dice el texto. Porque si te pones a oír lo que dice para decirlo tú, ya te está dominando, ya te está controlando. Esto es muy fuerte, es nivel espiritual. Dice el texto, tú debes demandarle que confiese. Espíritus que se les pide que digan algo, que está en la Escritura. Aleluya. Entonces, este punto de 1 Juan 4, 1, 2 y 3 hago mención especial porque aquí está el agarrón. Aquí es donde muchos amados son dominados. Muchos amados creen que están diciendo algo por parte del Espíritu de Dios y no es por parte del Espíritu del mundo o X espíritu, pero que no es de Dios. Recuerda, el mundo es el espíritu anfitrión para los demás. Dice que están en el mundo. Ahora vamos a, pastor, ¿qué más hay? Ya llevamos falsos profetas, falsos maestros, falsos obreros, falsos hermanos, espíritus que no son de Dios, falsos cristos, falsos apóstoles. ¿Qué más hay? Vaya conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Dice, oh Timoteo, oh discípulo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Le entendieron el mensaje? Hay un conocimiento que parece ser verdadero, que tiene bases científicas, pero desvía de la fe. ¿Quieres que revisemos las librerías de cada uno? A ver qué hay en nuestros libros, a ver qué estamos leyendo.
Pablo le dice a Timoteo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos dicha ciencia, se desviaron de la fe. A ver, un compare del versículo 20, por favor. Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Pues entonces, ¿a qué le hicieron caso? A un conocimiento. Es ciencia. ¿Pero qué tipo de ciencia? Una que desvía de la fe. ¿Se te hace familiar alguna ciencia que desvía de la fe? ¿O casi no la podemos hallar? Eso es algo que se da poco. No, hay mucho de eso. Ahora vamos a otra versión. Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Al aceptar ese conocimiento, entre comillas, algunos se han desviado de la fe. También hay una falsamente llamada ciencia. Amén. Segunda carta a los Corintios 2:17. Segunda carta a los Corintios 2:17. Téngame paciencia porque hay que entregar este mensaje completo hoy. ¿Es ahora o cuándo? Estos son nuestros desafíos que tenemos al salir de aquí. No porque nuestro teléfono sea el último grito de la tecnología, vamos a confiar de que lo que aparezca allí es verdadero. La marca no lo hace verdadero, pero lo cuidamos tanto porque nos habla. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hasta eso hay, hermanos. Dios mío. Falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Y este versículo ha dado lugar a bastantes argumentos que critican a muchos ministerios y etcétera. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a leer en varias versiones, porque en la versión 60 la palabra medran no se entiende muy bien. Dice, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. Ándale. Ya le entendimos allí. Pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Vamos a otra versión. Nosotros no negociamos con la palabra de Dios como si fuera una mercancía. ¿Se fijaron? Y de eso hay mucho. Hacer mercadería de la cruz de Cristo. ¿Se fijan la industria de lo falso? La industria de lo falso también te puede dar una opinión falsa acerca de los ministerios verdaderos, y si te la crees, los vas a acusar de todo lo que te imagines. Y listo. Hay ministerios verdaderos, hay ministros verdaderos, hay pastores verdaderos. Vean, casos como estos. Si usted compra su milagro, se lo hacemos. Si usted paga por su milagro va a estar hecho cuando llegue a casa.
Si usted esto y aquello y los milagros no se deben vender. La salvación no se debe vender. Eso es hacer mercadería y hay mucho de ello. ¿Ves? La industria de lo falso, otra versión. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Miren, cuando dice el texto palabra de Dios, unos le entienden que es el libro, otros le entienden que es la predicación. Entonces, ¿qué es? Porque cuando se trata de Biblias, no, usted me la debe dar gratis. Pues a mí no me la dieron gratis. Ni el agua, ni la luz, me la dan gratis. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué dice ahí el texto? Que si yo ando hablando, vendiendo milagros, vendiendo cosas, usando mi don por dinero, eso está mal. Pero si usted quiere una Biblia, la Biblia tiene un precio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos asuntos. Yo le puedo exigir a CIAPAL, que es el organismo de agua y alcantarillado, que le digo, señor licenciado Abarca, señor director, me niego a pagar el agua porque la quiero gratis. No, pues me la van a cortar. Me la van a cortar. Dice ahí el texto, los que trafican con la palabra de Dios son aquellos que comercian con la palabra de Dios, pero hagan de cuenta que son como un ministerio que van despojando a la gente, la despojan. Y listos. Todo este panorama hay que estar muy al pendiente. Por último, preparándonos para traer diezmos y ofrendas. Proverbios 25:14. Proverbios 25:14. Proverbios 25:14 dice, ¿qué más hay, pastor, en la industria de lo falso? Ahorita este personaje está bien fabricadito. No le faltó ninguna etiqueta. Dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Vamos a una versión más explícita. Vamos a un compare. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Ahí está el personaje, son los falsos. No nomás son apóstoles falsos o profetas falsos, también son de una falsa liberalidad. También hay muchos así. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. Vamos a otro texto, por favor. Nubes y viento y nada de nada. Es quien presume de dar y nunca da nada. También hay falsos dadores. Vamos a ponernos de pie. Dele un gran aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, nos ponemos de pie para agradecer tu palabra. La recibimos como alimento sólido,
como palabra que el Señor da. La recibimos como palabra que dice el Señor en el nombre de Jesús. La tierra de nuestro corazón ha quedado sembrada con esta buena semilla. Los ojos de nuestro entendimiento han quedado alumbrados, Señor, y permitimos que el Espíritu del Señor obre con esta palabra en nosotros. Señor, esta palabra va a traer cambios en nuestra manera de pensar, cambios, va a corregir nuestros enfoques, va a perfeccionarnos, Señor, porque esa es la palabra que tú estás diciendo en este momento. Vas a ser perfeccionado por esta palabra en el nombre de Jesús. Aún vas a pararte firme y cortar con esas relaciones que te están contaminando, porque son mensajes producto de lo falso, a través de figuras falsas. En el nombre de Jesús, Señor, esta iglesia queda resguardada, queda protegida, queda, oh Señor, llena del Espíritu Santo por la llenura que da la palabra para estas situaciones, donde todo está moviéndose, aún en lo espiritual. Muchas voces han salido por el mundo, pero gracias, Señor, porque tu palabra nos está dando los puntos que definen a las voces. Señor, tú nos das por medio de tu palabra espíritu de sabiduría. Sí, porque es palabra viviente, Señor, es palabra viviente, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ahora vamos a actuar en fe, porque este acto está basado en promesas. Nuestra fe está basada en esas promesas. Dad y se os dará. Señor, que traigamos los diezmos a la casa del Señor, que traigamos y presentemos ofrendas al Señor que nuestro corazón haya preparado, que elevemos al Señor aún nuestros miembros como una ofrenda viva, que honremos al Señor, Señor, abiertamente en la casa del Señor delante de la congregación, que esta ofrenda bendiga la casa del Señor. Y Señor, en la casa bendice al pueblo del Señor. Que el Señor te dé favor, porque Él habló una palabra que te favorece. En el nombre de Jesús. Te dé inteligencia, te dé sabiduría, te haga apto para todas tus empresas, para crecer. Que el Señor te haga sobreabundar en bienes. Que el Señor confirme el pacto que juró a tus padres. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos pues a declarar Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Aleluya. Vamos pues a participar confiadamente.